Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 207 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Rumbo de colisión. Papá, ¿Qué estamos tal? utilizando aquí una herramienta nueva de inteligencia artificial, entonces a ratos como que me desconcentra un poquito, pero ya nos vamos a ir acomodando. ¿Cómo estás? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Eh, El rumbo de colisión, adelante, sí, te sí, escucho. te quisiera contarle a los que nos escuchan y bueno, y a ti para introducirte en el tema sobre el artículo Rumbo de colisión. Es un artículo que tiene origen en otro artículo que publicó en el periódico La Nación el señor Gustavo Román Jacobo, un artículo que se llama El Virilla 2026. Resulta que el autor toma la fecha 14 de marzo, que es mañana, del 2026, como centenario de la tragedia del Virilla. La tragedia del Virilla, antes todo el mundo sabía lo que era la tragedia del Virilla. Veo que ahora mucha gente no sabe. Fue un tren que venía de Alajuela hacia Cartago y descarriló a, a cientos de metros del Estadio Saprissa, allí por donde va la vía del ferrocarril entre Calle Blancos y San Juan y Cinco Esquinas de Tibás, por ahí por donde pasa la vía del ferrocarril, a cientos de metros de ahí, 300 metros de ese cruce, hay un puente sobre el río Virilla, el mismo río al cual se le hace un puente en las cercanías del Estadio Saprissa. Entonces ahí un tren descarriló, hubo una gran cantidad de muertos cuando el país tenía, eh, creo que menos de 500.000 habitantes. Hubo 50, no más, 250 muertos. Y entonces eh, el, el señor Román Jacobo dice que por los vientos que le andan corriendo a la democracia en el mundo, esas elecciones que vamos a tener en el 2026 coinciden con la fecha del descarrilamiento del tren en el Virilla y que él se teme que esas elecciones podrían representar un grave daño para la democracia costarricense leyendo las tendencias, ¿verdad? Y entonces él lee un conjunto de tendencias, yo te las quiero narrar, porque a mí me parece que el esquema del artículo da para meterlo dentro de un formato matricial en varias dimensiones y completar cosas, sobre todo empezar a pensar en soluciones puntuales que pudieran hacer de nuestras elecciones del 2026 unas elecciones que representaran un giro positivo de la tendencia de desafección, de la tendencia de atomización, de la tendencia de mm, vaciamiento de grandes asuntos de las campañas políticas para que veas la cara de matriz que tiene este artículo del señor Gustavo Román. Él habla de tres dimensiones, serían tres dimensiones de la matriz, sería una matriz cúbica, ¿verdad? Unas dimensiones generales, unas dimensiones relacionadas con los candidatos y otras relacionadas con los votantes. En las direcciones generales,
señala estos 4 elementos. Primero, partidos políticos que no agrupan casi a nadie, ¿verdad? El bipartidismo nos tenía hartos, pero el multipartidismo parece que no es funcional. Entonces debe haber un medio camino ahí, ¿verdad? Debe haber eh, una situación en la que haya 4 partidos robustos que agrupen a, no sé, 25% de los votantes cada uno, con sus diferencias estadísticas y tal, ¿verdad? Pero que 10 partidos políticos en una población como la de nosotros, pues realmente no agrupan casi a nadie. Segundo elemento general que menciona el autor es la incapacidad de debatir. No se debate en las campañas políticas. Tercero, la incapacidad de formular propuestas. Entonces, de los planes de gobierno tienen un sabor ahí a cosas que no se va a poder cumplir, ¿verdad? No hay ninguna exigencia para que, para que a alguien le pregunte, mire, ese es su plan de gobierno. Pero dígame una cosa, si por alguna razón usted no tuviera los recursos, el apoyo, el tiempo, la energía para realizar todas esas 200 cosas que está proponiendo, ¿cuáles serían las 10 de mayor peso? Esa cosa ningún partido lo hace. Que por cierto, debería ser muy interesante. Primero, los planes de gobierno deberían ser exigidos legalmente. Y segundo, se debería exigir que las acciones de los planes, los objetivos de los planes de gobierno o los elementos de un plan de gobierno se jerarquicen en función del impacto, ¿verdad? Eh, Cuarto, el desvalimiento aprendido. Ese es un término de Martin Seligman, un, un psicólogo norteamericano, que en unos experimentos que él hizo con animalitos, primero, luego lo generalizó a los seres humanos, eh, llegó a este concepto que consiste en lo siguiente. Si me ocurre algo desagradable y yo intento muchas formas de arreglarlo, finalmente dejo de intentar. Es lo que él llama el desvalimiento aprendido. Ahí están los elementos de esa matriz, los generales. Después vienen los elementos relacionados con las candidaturas y menciona dos. Dice, hay 2 tipos de candidatos que perjudican al torneo electoral. Uno, los figurantes, gente que va y sabe que no va a recibir un porcentaje sustancial de los votos, pero que quieren anotar ahí en el currículum que habiendo sido candidatos a la presidencia, ya pasaron al libro de la historia. Por cierto, sé que hay partidos, creo que el Partido Liberación, donde a quien es candidato a la presidencia queda ex oficio o automáticamente como miembro del comité ejecutivo del partido. O sea, que si alguien quiere ser miembro del comité ejecutivo del partido y no tiene mucho chance, pues le vale la pena gestionar una candidatura, aunque sepa que no va a sacar ni 1% de los votos. Y segundo, característica de los candidatos son los charlatanes, los que vienen ahí y realmente no tienen nada que aportar porque no han pensado en el país, no tienen la voluntad, no tienen la metodología, no tienen la formación de proponer cosas, son los charlatanes, ¿verdad? Eh, Esa es la segunda dimensión de la matriz. La tercera dimensión de la matriz son los votantes. ¿En qué pueden fallar los votantes para que la campaña electoral deje más mal que bien, que erosione más bien la democracia, ¿verdad? Entonces, hay votantes desenfocados. Y los temas que sacan
a la campaña no tiene impacto. Hay los votantes ayatolas. Yo y los míos somos los que tenemos la solución. Todos los demás no tienen nada que hacer en esta y tal. Una campaña centrada en un ayatola que ha menospreciado a sus contendientes en el torneo electoral, pues lo que se está garantizando es que la posibilidad de acuerdos, en caso de que gane, pues le queda cuesta arriba. Las campañas duras hacen eso, ¿verdad? Una campaña de ofensas, una campaña irrespetuosa, lo que hace es que después quede el que gana con una gran dificultad para formar acuerdos. Hay los votantes hinchas que van a la elección como uno va a la final, al clásico, como uno va al clásico. Pase lo que pase, yo voy con esta bandera, a mí no me importa si estamos aportando o no aportando, no me importa si ganamos amañadamente, tal y cual, ¿verdad? Entonces, esos son los hinchas de los que habla don Gustavo. Y finalmente están los exquisitos. Como ninguno de los candidatos me gusta, yo no voto. Y desde luego que esos deterioran la democracia. Ahí tienes tres dimensiones, unos aspectos generales, otra candidatos y otra votantes. Y yo te propondría que en esta reunión tratáramos de agregar más dimensiones o más elementos a las dimensiones de don Gustavo, pero sobre todo, y esa es mi gran preocupación, que artículos como este, que son muy bien pensados, con un contenido muy valioso, que apuntan muy bien a nuestros problemas, se queden sin consecuencia, ¿verdad? Que todos los lectores digamos, qué buen artículo, ¿verdad? Qué bien pensó este señor, ¿verdad? Qué buen esquema conceptual el que utilizó, cuando en realidad lo que deberíamos estar diciendo es, sí, hombre, si esto nos moviliza, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cuáles son las variables que habría que tocar? Yo siempre pienso en un piano. Un piano es una apertura, tú sabrás, yo no, de cuántas teclas, una posibilidad de teclas, pero hay que tocar algunas y no se pueden tocar de cualquier manera. La buena ejecución del piano consiste en ir tocando una tecla y luego la correcta y la que sigue que sea correcta y así se arma una melodía. ¿Cómo armamos una melodía que nos garantice que las elecciones del 2026 nos van a dejar institucionalmente más robustos que lo que estamos? Ese es el planteamiento. Como dice mi buen amigo y gran músico y pianista Manuel Obregón, eh, todos los sonidos de todas las teclas ahí están para todo el mundo. La clave de la música está en la aplicación de los silencios. Y me pregunto cuál sería la metáfora equivalente para aplicarlo a la política. Eh, Primero quiero aportar dos elementos para alimentar la matriz que compartiste, que elaboraste. La primera tiene que ver con los candidatos específicamente. Si en un siglo hay 25 presidentes de la República, ¿por qué hay tanta gente que se cree presidenciable? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus méritos, su experiencia, su capacidad de gestión, su visión, su equipo de trabajo? Eh, ¿por qué, ¿Por qué tan grande el ego? ¿Y por qué tan pequeñito el espejo? Mm, Eso respecto a los candidatos, ¿verdad? Me parece patológico que hubiéramos tenido 27 candidatos presidenciales la vez pasada. Y entonces, claro, si tienes que distinguirte entre 27 candidatos, no te puedes distinguir a través de las ideas, te tienes que distinguir a través de el bochinche,
que eso es lo que se viraliza, sobre todo en tiempos de redes sociales, donde, como habíamos dicho hace un par de semanas por acá, no hay que tener mucho criterio ni mucha capacidad de pensamiento estratégico para incluso creerse cosas que son falsas. El segundo aporte a tu matriz se refiere tanto a los candidatos como a los votantes y es el mesianismo, que creo que sobre todo es muy efervescente en países de democracias todavía de mucho arraigo cristiano, ¿verdad? Yo creo que en Europa, que son democracias de arraigo cristiano, pero que son estados laicos, muy poca gente y muy pocos candidatos se creen que tienen la solución a todos los problemas y que van a salvar a toda la población si resultan electas. Pero aquí en nuestros países hay un efecto mesiánico, ¿verdad? Donde creemos que elegir a una persona es el fin de todos nuestros males. Y últimamente, en tiempos de alta polarización, hay quienes creen que elegir a ciertas personas es el fin de nuestros tiempos. Todo muy bíblico y apocalíptico. Pues ese es el sistema de creencias que tenemos. Y si ese es el sistema de creencias que tenemos, pues entonces es un vicio crónico y muy profundo que tiene nuestro sistema democrático. Después quiero sugerir, a manera de hipótesis, dos comentarios que creo que vienen a ser otras dos dimensiones de la matriz. El primero es el sistema político como tal, porque en la introducción que tú hacías, desde que empezaste a hablar, me puse aquí en mis notas una pregunta que es sistema parlamentario. Si estuviéramos en un sistema parlamentario, casi ninguno de estos vicios sería tan determinante para la democracia, ¿verdad? El 2026 no representaría el riesgo que representa si tuviéramos un sistema parlamentario, ¿verdad? Y aprovecho para mencionar esta cuarta dimensión de tu matriz para preguntarnos y preguntarle a quienes nos escuchan si este gobierno todavía estaría en funciones si estuviéramos en un régimen parlamentario. No sé, es una pregunta hipotética, obviamente, porque no estamos en un régimen parlamentario y tal vez si lo estuviéramos, este gobierno hubiera tenido mucha más cautela de quemar puentes en el Parlamento. Eh, entonces, esa dimensión del sistema político como tal. Y otra dimensión es el de los incentivos, que es un tema que aquí de repente aparece y cada vez que aparece me gustaría que fuéramos más intencionales en hablar sobre los incentivos para nuestro comportamiento y cómo mucho del quehacer humano opera en función a esos incentivos. Habíamos hablado la semana pasada, me parece, de solidaridad. La solidaridad opera en función a incentivos. El mercado opera en función a incentivos y la política también. Entonces, eh, ¿qué me pregunto? ¿Cuáles son los incentivos que hay en el sistema para que nuestros procesos electorales sean shows mediáticos? Aquí no importa quién resulte electo. No hay duda que quien más gana son los medios de prensa, ¿verdad? Eh, Costa Rica es uno de tres países en América Latina, los otros dos, Nicaragua y Honduras, donde no hay obligación constitucional de que los medios de prensa eh, cedan espacios por ley a quienes se candidatean para la presidencia de la República. Entonces aquí todos los espacios mediáticos en elecciones nacionales son pagados. Eh, y quiénes querrían que eso nunca cambiara? Los dueños de los medios de prensa, ¿verdad? Yo siempre cuando critico a la industria de combustibles fósiles, siempre digo, ¿cuál sería mi postura si tú fueras un gran accionista de una empresa petrolera?
seguramente no sería lo activista que soy en acción climática. Y si tú fueras accionista de una empresa, de un medio de prensa en este país, probablemente tampoco querría que se le cedieran por ley espacios a los candidatos a la presidencia para, para poder divulgar sus ideas de una manera accesible y que no tenga que haber un montón de trampa, porque las últimas dos elecciones lo que hemos visto ha sido trampa para poder financiar la campaña, porque de otra manera es imposible divulgar las ideas, incluso en redes sociales, a pesar de que las redes sociales son gratuitas, si uno quiere que algo se viralice, sí, hay que ponerle platica, ¿verdad? No, no seamos tan ingenuos tampoco, y esa plata viene de algún lado, y de donde viene es de los intereses que tienen aquellas personas en que cierto candidato resulte electo, ¿verdad? Para financiar esa campaña. O sea, vuelvo al tema de los incentivos. Eh, ok, lo dejo por acá. Muy bien. Ujú. Bueno, estás en la línea de agregarle dimensiones a la matriz y sobre todo cuando hablas de incentivos, pues realmente uno siempre debería apuntar a convertir los grandes asuntos nacionales, los grandes procesos nacionales en acciones automáticas, en acciones reflejas. Si tenemos que sacar a los votantes para que vayan a votar, me parece que la democracia es menos sana que si los votantes van por sus propios incentivos a votar, ¿verdad? Ahí creo que eh, cuando uno habla de incentivos, muchas veces estamos pensando en cosas que hay que darle a la gente para que realice unas determinadas acciones. Sí es cierto que si, no sé, en una situación hipotética, si se pagaran 50.000 colones por ir a votar, más gente iría a votar. De eso no tengo la menor duda. Pero esto no concluye con el tema de los incentivos, porque sería muy fácil decir 50.000 por 2 millones de votantes, usted sabe lo que costaría la campaña. Claro, pero ¿quién ha dicho que los incentivos todos tienen que ser monetarios? ¿Quién ha dicho que los incentivos todos tienen que tener costo, verdad? Cuando el país ha tenido niveles de votación mayores, no era porque había ni una remuneración, ni porque había una multa posible si no ibas a votar, ¿verdad? Eso nos lleva al tema de los incentivos trascendentes. Un incentivo trascendente es algo que mueve a alguien, no por lo que alguien se va a ganar, ni por lo que alguien teme perder, sino por lo que alguien siente que constituye su deber. Entonces, es un tema de educación. Eh, ¿Dónde se nos olvidó que votar, aunque no diga que es un deber por ahí en la Constitución, votar es un deber, porque si no votamos, estamos erosionando la democracia? Entonces, ahí me parece que estamos llegando al tema de los incentivos y encontrando una determinada acción. Y la acción que habría que tomar es educación o formación, difusión, sensibilización sobre motivación trascendente. El objetivo de un intercambio como este es que pudiéramos ir encontrando, te decía, más variables y que pudiéramos ir encontrando más formas de afectar las variables, ¿verdad? Eh, claro, bien puede ser que haya unas dimensiones, como tú decías, unas dimensiones de diseño. Sí, una vez escribía por ahí que a nadie se le ocurriría diseñar una rueda cuadrada. Las ruedas ruedan porque son redondas. Esto suena a tontería,
Pero cuando vemos el diseño de ciertas cosas, pues nos encontramos que lo que estamos diseñando es una rueda cuadrada. A lo mejor el sistema presidencialista para nosotros es una rueda cuadrada porque tiene en su esencia lo que detiene y obstaculiza el fluido operar del sistema político. Es un presidente que se mete en la casa presidencial y empieza a ver a los diputados como enemigos. Son unos diputados que se meten en Cuesta de Moras y dicen, vamos a ver por dónde quiere salir este toro, ¿verdad? Porque yo desde mi partido me comprometo a no dejarlo que haga ninguna gracia en la Plaza de Toros y desde luego tenemos varias, ¿cómo se llaman? Eh, cuatrienios de que los diputados están intentando atajar al toro, ¿verdad? Y el toro está tratando de salirse con la suya. Si el diseño está mal, si tenemos una rueda cuadrada, hay que volver a hablar del tema del parlamentarismo. Y claro, estoy seguro de que ahora habría voces con mucha razón que dirían, mire, a 2 años de una campaña política, usted se pondría a pensar en una reforma al sistema parlamentarista. Tal vez no, pero tal vez sí deberíamos ir haciendo el consenso de que en cuanto concluyan las elecciones del 2026, nos sentamos con este problema en la mesa para rediseñar el sistema político del año 2030. Lárgame la fiáis, decía el Don Quijote, porque ya la gente estará diciendo, hombre, 2 años que faltan de este gobierno, más 4 otros que hay que dejar de pasar, imagínense, una solución de la que empiece a obtenerse resultados en 10, en 6 o 10 años. Pero si no resolvemos, si no tomamos medidas que resuelvan cosas, aunque sea dentro de 10 años, ¿verdad? Eh, no vamos a salir de este atolladero. Ahí lo que me parece a mí que deberíamos contar con ello como variable es el presentismo que está metido en nuestra manera de ser, ¿verdad? El presentismo que es vale más paloma en mano que 100 volando. Y entonces no me hablen de lo que tiene que ocurrir dentro de 10 años, porque eso no, para mí, yo no lo, en mi radar no se ve, ¿verdad? Si en mi radar yo todo lo que ando viendo es cómo empiezo a hacer política cuando el próximo 1 de mayo, 8 de mayo, empiezan a funcionar las municipalidades. Si ese es mi radar, de mi juego es cortoplacista, mi juego es chato, mi juego está destinado a no producir ningún fruto porque excepto que siembres rabanitos, no vas a obtener un producto 15 días después de que lo sembraste, culantro, seguramente lo siembras hoy y dentro de 15 días tal vez ya le puedes poner a los frijoles culantro, ¿verdad? Pero si lo que queremos es sembrar un bosque de laureles, un bosque de robles, nunca he visto un bosque de robles y sueño con ver un día 10 árboles de roble, eh, porque oigo decir que todo el camino allí en la sierra hacia San Isidro del General estaba sembrado de robles en los años 30, ¿verdad? Y luego se convirtieron en carbón. Ahí conocimos las carboneras, ¿verdad? La gente quemaba ramas de roble y hacía carbón de roble. Bueno, que el presentismo no nos lleve a sembrar culantro o rabanitos, que nos lleve a sembrar robles, aunque yo no los vea. Tú has dicho varias veces, hay cosas que tardan tanto en dar fruto que hay que hacerlas ya y no es, esto tarda tanto en dar fruto que vamos a posponerlo, ¿verdad? Eh, me surgen lo que creo que son dos dimensiones más Ajá, a tu matriz. Y ya si vamos llegando a 7, creo que estamos armando una matriz robusta, porque esa ni Da Vinci la dibuja. Eh,
La primera es la temporalidad y la diferencia que hay entre el cortoplacismo y el largoplacismo. Yo creo que la gobernanza eficaz debería de estar predominantemente inclinada hacia el largoplacismo, ¿verdad? Yo creo, hablábamos hace unas semanas, pues en realidad es que uno pierde noción de cuándo se conversaron esos temas, pero hace unos cuantos episodios hablábamos de que eh, una de las funciones principales de un gobierno eficaz es sembrar semillas, independientemente de, de si brotan o cuándo brotan o cuáles frutos dan o cuántos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en el cortoplacismo en el que está nuestro sistema, 4 años no alcanzan para sembrar, ver brotar, cosechar y cortar y disfrutar los frutos y además tomarse la foto y que quede la placa puesta para la posteridad de que ese puente lo hizo tal o cual administración. Entonces, si nos ponemos a hacer un repaso muy breve, que creo que no viene al caso, pero solo como para darle idea, en transporte público, en medio ambiente, en energía, en educación, en salud, en, 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 en empleo, en emprendedurismo, en inversión extranjera. Ninguna de esas áreas que acabo de mencionar se logra cosechar algo tangible, valioso, en 4 años. Y bueno, y digo 4 años asumiendo que el día uno se siembra y el día antes de salir se cosecha. Pero a veces no se siembra el día uno, a veces se siembra el día 100 y a veces se siembra el día 1000. Entonces, ¿qué importa cuándo se coseche? Y el problema es que nuestro sistema presidencialista, cortoplacista, eh, es tal que no nos incentiva a sembrar semillas para el futuro. Entonces, es un sistema que ha sido desproveído del largoplacismo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era la política en este país cuando se hizo pública, obligatoria y costeada por el Estado la educación? O cuando se creó la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo siempre pongo ejemplo de esto y se lo digo a extranjeros que se admiran de que Costa Rica tenga seguridad social universal desde hace 80 años. Yo les digo, bueno, es que si hubiéramos hecho un análisis de costo y beneficio hace 80 años y hubiéramos calculado cuánto nos iba a costar esto, eh, jamás lo hubiéramos hecho, porque los costos hubieran parecido exorbitantes y los beneficios hubieran parecido ilusos. Entonces, de ahí, a mí me parece que la temporalidad en nuestro sistema también juega en nuestra contra. Y la séptima dimensión de esta matriz es el paradigma político en el que estamos. Y esto es un poquito controversial y por eso lo quiero decir de último, porque estamos en un paradigma democrático que nos ha funcionado y que le ha funcionado a muchos países y que ha traído muchísima prosperidad para la humanidad y ha permitido avanzar grandes causas y derechos y demás, riqueza y todo. Pero yo tengo 5 años de estar pensando de manera muy preocupada por el futuro de la democracia. No soy el único, pero he querido tener una conversación sobre cómo luciría el sistema costarricense más allá de la democracia y todavía no he encontrado a ningún interlocutor que quiera hablar del tema. Me parece que más por tabú o por miedo que por otra cosa, pero lo que quiero que quede claro es que yo lo que estoy proponiendo no es que pensemos cómo deshacernos de la democracia, es justamente todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para posicionarnos hipotéticamente en un escenario donde perdamos lo que nos da la democracia y que valoremos cuáles elementos de la democracia no querríamos perder por nada en el mundo? Y que ya que tenemos claro cuáles elementos de la democracia no queremos perder por nada en el mundo, que identifiquemos primero
cómo robustecer y defender esas áreas de la democracia. Y segundo, ¿qué elementos innovadores se le pueden incorporar a la democracia para que mejore? Pero no creo que podamos tener esa conversación si pensamos, como decía Einstein, desde el mismo punto de vista en el que pensamos cuando caímos en este problema. No es que la democracia sea un problema, pero tiene 25 años erosionándose y seguimos pensando como pensábamos cuando caímos en el problema. Eh, Eso, y solo para referirme a algo que mencionabas respecto a los incentivos, en países como Brasil, votar es obligatorio. Y si uno no va a estar en el país, tiene que justificarle a las autoridades por qué no está en el país. Y si está fuera del país, empadronado en un consulado, tiene que ir a votar es obligatorio, ¿verdad? No sé cuál es el castigo, pero a nadie se le ocurre así decir simplemente no voy a votar porque no me gusta ninguno de estos, ¿verdad? Sí, tampoco sé si eso robustece la democracia o no. Pero bueno, Ujú. aquí con mi comentario. Ok, muy bien. Bueno, veo varias cosas. Me entusiasma verte agregando dimensiones eh, y me entusiasma verte agregando variables. Es llamativo para mí que hace falta, algunos empiezan por ahí, dicen que hace falta una visión de país cuando quieres reformar un sistema político o reformar una actitud como la actitud de los ciudadanos ante la democracia. Sí, ¿con qué entusiasmamos a los ciudadanos? Si a los ciudadanos los entusiasmamos con cantos de sirena, ¿verdad? Les ofrecemos más trabajo para todos. ¿Cómo será surgirá el más trabajo para todos? Ah, no, no, eso lo dejamos para después. Yo siento que el inconsciente colectivo salta, reacciona cuando le parece que otra vez le están viniendo con las historias de siempre. Eh, y las historias de siempre deberían ser contadas, pero ser contadas con todo rigor, ¿verdad? Yo no querría a Sherazada contando cosas fantasiosas muy bonitas. Yo querría eh, alguien con método científico, si cabe, que creo que sí cabe, sí cabe el método científico en la política, desde luego, y en una campaña política. Cuando alguien viene y propone cosas y alguien le pregunta, ¿y cómo haría eso? ¿Y con qué recursos haría eso? Esa crítica es lo que me parece que no existe, ¿verdad? Cuando don Gustavo dice que los charlatanes vienen y proponen y no hay quien los prense para decir, espérese a ver, ¿tú te imaginas un, un- un trabajo de un grupo científico donde alguien viniera y dijera algo que no es científicamente sostenible? Los demás científicos no le dejan pasar la cosa diciendo, bueno, yo es que después, como yo también voy a decir una cosa que no es sostenible, pues no me voy a poner muy exigente con lo que aquel está diciendo. Ahí me parece que lo que ocurre en una campaña política es que el método predominante es eh, ¿cómo se llamaba aquella cancioncilla? Cantemos la mentira, creo que se llamaba Cantemos la mentira, que no era un bolero, sino que, pues, amigos, si usted vio eso, yo también vi un venado saliéndose de la olla, estando ya cocinado, ¿verdad? Eso decíamos en unas retaílas que había cuando éramos chiquillos. La campaña no puede ser un contemos la mentira entre todos y que las mentiras se neutralicen entre ellas. Algo hay que debería agregarle rigor objetivo y si se pudiera, rigor científico a las campañas, ¿verdad? La visión no sería una cosa científica, la visión sería una ilusión que por su razonabilidad y por su
eh, por su contenido, debería ilusionarnos y decir, hombre, sí, todas las diferencias de la campaña quedan sobrepasadas por la ilusión de ponernos detrás de este sueño realizable. Pero ningún candidato dice, yo con lo que sueño es con un país que sea de tal y cual naturaleza. Hace muchos años que ningún candidato nos dice con qué país está soñando, ¿verdad? Bueno, eh, dos cosas que a mí me llaman la atención en tu planteo sobre la, ¿cómo le llamaríamos? Llamaríamos la visión crítica a nuestra democracia, que por cierto, crítica es una de las cosas que hace mucha falta en la campaña. Y en la campaña yo pienso, fíjate que si uno espera que los ciudadanos sean críticos, les está poniendo una tarea muy pesada. Debería haber un sistema de crítica de la campaña. Sé que la realizan muchísimo los medios de prensa, ¿verdad? Medios de comunicación. Hacen una crítica, ¿verdad? Cuando La Nación inventó hace, creo que 2 campañas, el no coma cuento. A mí me pareció una contribución a la campaña política muy valiosa, ¿verdad? No coma cuento. Desde luego, debería no ser solo La Nación la que nos dice cómo no comer cuento, sino que debería haber, y lo digo con todo respeto para La Nación, debería haber quien verifique que La Nación no nos está también metiendo un cuento. Pero eso no lo puede hacer el ciudadano común. No podemos reunirnos ahí por la noche en las casas de vecinos a ver dónde nos están metiendo un cuento. Alguien debería tener la función, pues así como la Contraloría General de la República dice, yo me encargo de que el presupuesto, como se aprobó, se ejecute según la legislación. Bueno, debería haber una entidad que diga, yo me encargo de que aquí nadie le meta un cuento a nadie y voy a ir encendiendo luces desde verdes cuando una cosa pasa, amarillas cuando hay que tomarla con cautela y rojas cuando nos están metiendo un cuento, ¿verdad? Sobre esta idea tuya de revisar la democracia, tenemos que entrarle a eso sin temor. Hay que entrarle sin temor. Eh, y yo creo que la forma de ir incentivando a la gente a que no tenga temor de revisar la democracia debería ser darnos cuenta de esta democracia que nos ha funcionado por tantos años. ¿Qué elementos nuevos hay en el entorno que obliguen a una revisión de esa democracia? Exactamente como hace una empresa que dice, yo tengo esta estrategia, me ha servido mucho, pero ahora veo unos cambios en el entorno que hacen necesario que yo rediseñe mi estrategia. Y estoy pensando en 3 cosas. Estoy pensando en el maravilloso concepto de los ecosistemas. La democracia no puede ser una aspiración individual de los votantes o de los candidatos. La democracia debería ser un ecosistema que vaya tomando vida, que se vaya inervando en nuestra manera de ser habitual. El concepto de ecosistemas no existe hace muchos años, pero hoy en día nadie que esté pensando en cosas políticas, no política electoral, cosas políticas, las que afectan a múltiples personas, podría saltarse el concepto de ecosistemas. Y la otra cosa que es maravillosa es que siempre la democracia ha sido un asunto de redes. Y las redes, la red original y la más barata y la más usual era el boca a boca. Yo lo dije en la pulpería y el pulpero lo contó después, mañana en la mañana, a una gente que estaba comprando pan y el que compró pan se llevó la idea y tal. Así era como se transmitían las ideas en el pasado. Hoy en día
tenemos redes de altísima eficacia y esas redes de altísima eficacia se están utilizando para, muchos aspectos, para la perdición de la democracia. Bueno, ¿cómo hacemos para usar las redes para la renovación de la democracia, ¿verdad? Si uno piensa, no se da cuenta de que estamos en un mundo nuevo, pues va a tratar de resolver el problema, como tú lo has dicho muchas veces, a buscarle una solución siglo XX o siglo XIX al asunto. Pero si se da cuenta de cuáles son los grandes asuntos, la inteligencia artificial, por ejemplo, yo pienso que si yo estuviera en un partido político, en la reunión de hace 6 meses, y creo que tú en la reunión de hace 8 años, porque en esto has sido muy innovador, hubiéramos llevado el tema de la inteligencia artificial a la forma como el partido realiza sus labores y a la forma como la democracia realiza su función. Entonces, mi resumen es: metámosle variables nuevas a este asunto, metamos todos esos cambios importantes de entorno y entonces sí que podremos decir que estamos haciendo un enfoque tipo siglo XXI, ojalá siglo XXII, para el robustecimiento de la democracia. Muy bien, tres comentarios breves de cierre de mi parte. El primero es que la participación política tiene límites, ¿verdad? Hay que tener cierta edad para poder participar, hay que ser costarricense por nacimiento, hay que tener un, un récord criminal, pues no impecable, pero por lo menos limpio, ¿verdad? Eh, yo creo que deberíamos agregarle límites a la democracia, no para limitar la participación, sino para agregarle constreñimientos a la búsqueda de la persona idónea para asumir la jefatura del Estado, que eso es lo que buscamos, un jefe de Estado. No andamos buscando un autócrata, no andamos buscando un mandamás, no andamos buscando un patriarca, andamos buscando a alguien que sepa jefear la administración pública. Y eso me parece que requiere de unas destrezas muy particulares. Es que es diferente eh, ser electo por chiripa, porque las condiciones se dieron y obtuvo la mayor cantidad de votos, que ser electo como resultado de una vida al servicio del país, ¿verdad? Y haber pasado por diferentes cargos públicos y por diferentes épocas y entrado y salido del gobierno y visto el Estado y el mercado desde diferentes ópticas y la academia. Yo creo que eso enriquece el perfil de quienes participan en las contiendas. Entonces siento que debería de agregársele límites a la participación política, pues en realidad condiciones a la participación política, porque creo que eso más bien estimularía mayor participación de quienes tengan idoneidad. Y quienes no tienen idoneidad, pues simplemente van a tener que trabajar más para poder alcanzar ese umbral mínimo de idoneidad para poder participar. El segundo elemento es el de la gestión privada por el bien común. ¿Por qué siempre esperamos que sea el sector público el que enriquezca y administre el bien común? ¿Por qué no podemos los privados administrar y enriquecer el bien común? De hecho, a mí me parece que la innovación surge del sector privado. Nunca deberíamos esperar que el sector público innove. Es más, según el principio de legalidad, Ujú. la administración pública no tiene un mandato para la innovación. Entonces, nosotros queremos que el Estado gestione de manera innovadora y el Estado no tiene ese mandato, así que le estamos pidiendo peras al olmo, literalmente. Y entonces, en la gestión privada por el bien común, mira que aquí estamos abriendo una puerta a un jardín secreto que no sabíamos que existía, que es todo lo que podemos hacer
a través de esos ecosistemas que mencionaste, a través de esa conectividad que mencionaste y a través de esas tecnologías que mencionaste, para enriquecer desde lo privado el bien común. ¿No estaríamos mejor si nos arremangáramos para trabajar por enriquecer el bien común entre todos los privados que estamos viendo cómo se erosiona la eficacia de la gobernanza pública? Y bueno, y de paso, ver si se le puede ayudar en algo una vez que hayamos identificado soluciones para enriquecer el bien común, ¿verdad? Y lo tercero es reducir al absurdo el concepto de las noticias falsas. A la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial y lo que llaman ahora deep fake, ¿verdad? Que son falsedades tan profundas, que son vídeos de personas haciendo cosas que nunca hicieron. Es simplemente una animación de inteligencia artificial. A la velocidad a la que está avanzando la inteligencia artificial, muy pronto lo más fácil es asumir que todo es falso. Es falso lo que dice el presidente, es falso lo que dice la prensa, es falso lo que dicen las redes sociales, es falso lo que dice el vecino, porque probablemente está respaldado en alguno de los otros tres anteriores. Entonces, ¿cómo es ese intercambio en sociedad donde hay escepticismo absoluto para construir? Me parece que llegamos a un punto donde eh, por sus obras los reconoceréis, ¿verdad? No por sus palabras, ni por sus memes, ni por sus imágenes, ni por sus exabruptos, sino por sus obras. Por sus obras los conoceréis. Ahí quiero terminar hoy. Muy bien, me parece que hicimos una tarea importante. Yo la voy a continuar y, y te voy a pasar cosas para que las enriquezcas. Me parece que el esquema eh, que vino eh, allí en el artículo de don Gustavo Román Jacobo da mucho de sí y nuestro compromiso es ver de qué manera podemos hacer que este conjunto de reflexiones ganen alguna tracción, porque de nada nos sirve simplemente admirarnos y decir, qué buen artículo, ¿verdad? Qué buen análisis, si no lo convertimos en acciones. Eso para mí es elemental, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Buenas tardes, que estés muy saludos bien. a mi Ujú. querido amigo Gustavo Román Jacobo si nos escucha. Ajá, de Nos acuerdo. Muy vemos. bien. Hasta luego. Antes de que nos vayamos, quería externarte mi profunda gratitud por todo lo que has hecho por mí estos 50 años de vida. Estamos celebrando. Bueno, la gratitud. Muy bien, muy bien, Ok, muy bien. Ok, ok. nos vemos. Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, Seguramente que sí, hice cosas, tal vez menos que las que tú ves. Eso creo que hay un síndrome que nos lleva a eso. Pero yo recuerdo mucho que cuando tú ibas a nacer, ayer se lo comentaba a Marisela, don Rodrigo Madrigal me dijo, Álvaro, los niños hacen hombres. Y es que yo le comentaba un mecanismo psicológico que hay de que si uno da amor a un niño, por ejemplo, lo cuida, lo acaricia y tal, el niño se está beneficiando, pero el que acaricia, el que da amor, también se está beneficiando. Esa es la maravilla del amor que opera en las dos direcciones. Te digo eso después de una conversación que tuve ayer con Bernal. Hablamos 4 horas, Álvaro, y eh, Voy a cerrar el diálogo. hombre, desde luego, claro, yo creí que estaba cerrado. Ahí lo recortas en alguna parte, a no ser que quieras que lo cierre de alguna manera. Pa,